arranca con un salto. Bienvenidos a Conecta con nosotros, en su apartado Entrevista con. Nos podéis seguir en el Facebook Radio La Barandilla y en la web www.labarandilla.org. Emitimos desde el Hospital de Dia Lachman, referente en atención al paciente en salud mental, con la ayuda de nuestro técnico, Diego. Estamos Fe, Francisco y un servidor, Ángel Antonio. Ahora presentaremos también a nuestro gran invitado. Su nombre, don José Luis Pedreira Massa. Buenos días, José Luis. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, encantado de que estés aquí con nosotros. Encantado, José Luis. Encantadísimos. Si nos permite, daremos unas pinceladas sobre... ¿Nos permites tutearte un poquito? Bueno, va, eso no... Gracias. Pues daremos unas pinceladas sobre tu biografía y tu gran currículum. Bueno. Palentino de nacimiento, José Luis Pedreira Massa estudió medicina en la Universidad de Salamanca. Doctorado en la única cátedra de psiquiatría infantil del Estado español con la calificación de cum laude. Fue jefe de sección de la unidad de hospitalización en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Participó en la reforma psiquiátrica de Asturias, abriendo varias unidades de salud mental infantil y juvenil. En su extenso currículum vitae destaca la apertura de 5 hospitales de día en Asturias, Guadalajara y Madrid, y haber sido director provincial del INSALUD. Supervisor de los equipos de salud mental infanto-juvenil de la Comunidad Autónoma de Canarias y profesor de la Universidad de Oviedo, Alcalá de Henares y Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, además de estar vinculado a la UNED y a la Clínica La Luz de Madrid, es vocal del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales. Para comenzar la entrevista, comentar que recientemente has recibido el 20º premio Reflexiones por el artículo Los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud, olvidos históricos, explosiones actuales. ¿Qué temas abordaste y cómo te sentiste al recibir este premio, don José Luis? Pues abordé el gran silencio que ha habido siempre en el sistema sanitario, en el cual todo el mundo habla de que los profesionales son muy importantes, pero verdaderamente pues no se les considera en la medida que hay, y han ido creándose crisis que se ha puesto en evidencia en la situación de la pandemia, ¿no? La pandemia ha puesto en evidencia todos los puntos débiles que tenía el sistema, y uno de ellos era el de los profesionales. Y entonces había que reconsiderarlo, creía yo. Entonces yo reflexioné desde la formación en la universidad, siguiendo por el sistema MIR, siguiendo por la formación continuada de los profesionales, y viendo entonces cuáles eran los puntos a desarrollar, por lo menos los más fáciles de hacer y aquellos que tenían una aplicación más rápida, ¿no? Y bueno, pues consideraron que... Sanitarios que se enfrentaron a una situación completamente nueva y desconocida para ellos. Sí, porque fue nueva, desconocida y sobre todo brusca, o sea, de una situación explosiva que originaba pues que cada día que se conocía un poquito más, al conocerse había que modificar de una o de otra manera las líneas precedentes. La gente creía que se estaban contradiciendo. No había contradicciones, estaban aprendiendo. Entonces, desde esa perspectiva estaban desarrollando, sin decirlo, pero evidentemente era así, una metodología de investigación-acción, porque a la par que tenían que investigar lo que eran, tenían que actuar tanto terapéuticamente como en diagnóstico, como en la perspectiva de intentar conseguir una vacuna. Y bueno, pues esas cuestiones se han puesto en evidencia en la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener una mente crítica, en el sentido de decir, pues eso, no eran contradicciones, no es cierto, era que lo que se conocía un día, al día siguiente a lo mejor no era viable. Lo único que ha sido permanente ha sido lo del lavado de manos, la mascarilla en un segundo punto, porque en el primer punto la OMS creyó que solamente iba a ser útil cuando ya estuvieran infectados, o sea, cuando alguien tenía el germen, pero que era más
de protección de infección que de protección de infectarse, ¿no? Entonces, pero bueno, luego se vio que no era así, que también cumplía función de filtro. Y entonces, bueno, pero eso, los pasos se han ido dando, ¿no? Pero hay una cuestión bien clara. La distancia, el lavado de manos y esa protección, pues estaba en el Boletín Oficial del Estado español con la gripe española de 1908. Las mismas normas. Luego también, José Luis, un sistema nacional de salud que no tenía pues apenas recursos. Tanto es así, por ejemplo, estamos en la vacuna española que no conseguimos. Seguro que hay profesionales que han salido al exterior, a otros países, y han colaborado activamente en la formación de las vacunas que hay actualmente en vigor, pero no hay una vacuna española. Hay falta de recursos Claro, vamos a ver. en nuestro sistema sanitario. Hay que ver lo que ha pasado. Vamos a ver. El Sistema Nacional de Salud estaba ya en una crisis inicial muy importante, porque venía de la crisis económica de 2008, donde en España se estaba gastando en el 2008, 2009, 2010, en el Sistema Nacional de Salud se estaba gastando el 6,8% del Producto Interior Bruto, y los gobiernos conservadores, desde el 11 al 18, rebajaron un punto entero del Producto Interior Bruto, es decir, la inversión en sanidad se rebajó al 5,8. Claro, dices, bueno, es un punto. No, es que un punto son cientos de miles de millones. Y cientos de miles de millones se recortaron de una manera directa. La manera directa fue, no se repusieron los que se jubilaban, se recortaron los programas especiales y, claro, esto acá, y sobre todo se incrementó una penuria tremenda en cuanto a la dependencia orgánica de los profesionales, en los cuales eran de una transitoriedad y de una volatilidad de los contratos muy importantes, que hizo que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el 63% de los profesionales fueran interinos. Claro, en estas condiciones es muy difícil que haya estabilidad en el sistema. O sea que esto es una cuestión fundamental. Segunda cuestión, lo de las vacunas. La vacuna española, la vacuna de Luis Enjuanes, que por cierto es una autoridad mundial en coronavirus, menos en España, que no se le conoce, como él dice, afortunadamente no se me conoce, ¿verdad? Pero es una autoridad mundial en coronavirus. O sea, en cualquier sitio donde van se referencia a Luis Enjuanes. La vacuna de Luis Enjuanes era una vacuna, porque es una vacuna de corte clásico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que Luis Enjuanes se negó siempre a que entrara la industria farmacéutica, para que fuera de carácter gratuito para el conjunto de la población. Claro, si no entra la industria farmacéutica, la dotación presupuestaria cae a la mitad. Como cae a la mitad, doble de tiempo. Las cosas son así de claras. Es decir, la vacuna de Luis Enjuanes estará a finales de este año, primer trimestre del que viene, justo un año después, porque esto es lo que hay. Es decir, Luis Enjuanes está viviendo solo con el presupuesto español, sin más, porque las industrias farmacéuticas no aceptaban las condiciones que decía Luis Enjuanes. Unas condiciones que, por cierto, ahora muchos hemos defendido, es decir, no a las patentes, no a que la gente se haga millonaria a costa de una desgracia como es una pandemia en la población. Es decir, porque, por ejemplo, el rollo de AstraZeneca, pues hay un rollo económico también por medio. Es decir, hay que tener en cuenta que la vacuna de Pfizer BioNTech cuesta 20 euros
cada vacuna, y ya el director de Pfizer ha dicho, no, tienen que ponerse una al año y luego lo recuerdo todos los años. Nos ha matado con las flores. O sea, en que se está asegurando, se está asegurando su mantenimiento, ¿verdad? Pero AstraZeneca vale 5 euros, o sea, la cuarta parte. Claro, es absolutamente evidente que Pfizer-BioNTech no le interesa que AstraZeneca. Entonces, son dos grandes laboratorios de gran potencia, Pfizer y Astra, y entonces en esa greña se han cogido, se cogen siempre por los dos, porque si uno va a ver los efectos secundarios y colaterales de la de AstraZeneca, es que es menos efectos que los anovulatorios, menos efectos que los anovulatorios. Y sin embargo los anovulatorios no se han prohibido, vamos, esto es una cuestión muy patente, muy evidente. Y luego además, bueno, pues afortunadamente, como se está muy vigilado por tenerlo, pues la posibilidad de solventar la situación, pues, y de revertirla, pues es muy importante. Entonces esto es muy importante de clarificarlo ante la opinión pública, es decir, miren cómo cuando hemos empezado a hablar de suprimir las patentes, las casas comerciales, las farmacéuticas se han rebelado. Se han rebelado y han empezado a salir en la prensa y a decir que entonces no va a haber investigación, entonces no va a haber... Oiga, que usted ha tenido esa vacuna porque la sanidad pública de todos los países, los presupuestos públicos de todos los países, les han dado más de la mitad de lo que es el coste. Aparte de la cepa. Ya. Bueno, cambiando un poquito de tema, a mí me gustaría saber si tuviste claro desde el principio la vocación de ser médico. Vamos a ver. Yo habría querido ser director de orquesta. Eso fue lo primero que yo... ¿De niño? Sí, de niño. Yo quise ser director de orquesta. Y bueno, después ya fue medicina. Y sí, fue medicina. Sí. ¿Qué te motivó, José Luis, a doctorarte en psiquiatría infantil? Pues muy sencillo. La actividad preventiva y de promoción de salud fundamentalmente está las líneas a desarrollar están en la etapa infanto-juvenil, ¿no? Pero no solamente en psiquiatría, vamos. Las vacunas, pues las vacunas se hacen cuando el niño tiene 3, 6, 9 meses y luego 18 y luego 24, por hablar de algo así, ¿verdad? O la prevención de los accidentes domiciliarios, pues ya saben que IKEA tienen los mejores protectores de esquinas y de apertura de cajones y de cajoneras y de puertas, ¿verdad? Para proteger que los niños no se hagan... Bueno, pues estas cuestiones están fundamentalmente en la infancia y la adolescencia. Y lo mismo ocurre en el campo de la salud mental. O sea, en el campo de la salud mental, las etapas primeras, sobre todo lo que es toda la vinculación, todo el apego, los procesos de desarrollo, el proceso de aprendizaje, el inicio de las interacciones personales y el inicio de las interacciones con la vida adulta, se establecen en la etapa infanto-juvenil. Y dije, pues mira, me voy para allá. ¿Ha variado mucho la psicología de los niños de antes con los que tenemos ahora? Lo que se ha modificado son las líneas de relación y las líneas de límites. Es decir, en mis tiempos, pues la respuesta que te podían dar era algo así como: cuando seas padre comerás 2 huevos, y no había duda alguna. No había duda alguna. Yo suelo poner un ejemplo, que mi padre, que nunca nos puso la mano encima, el hombre era un buenazo, leía el Pueblo y el Marca de aquellas épocas, ¿verdad? Y estaba leyendo su Pueblo y su Marca, tranquilo y tal.
Y cuando sonaba la música de la televisión, ¿no? De algunos programas, sin levantar la vista del pueblo, decía, tiene 2 rombos. Y no decía más. Pero ya sabíamos, todos los que estábamos por debajo de la edad a la que se permitían los 2 rombos, que nos teníamos que ir de allí. Por lo menos física y oficialmente. Aunque sí. Luego, bueno, pues ya sabemos todos que las rendijas de las puertas y todo esto, sí. Hacíamos lo que buenamente podíamos, pero esa situación de la autoridad paterna, sin necesidad de ser autoritario, sino simplemente firme y en transmitir con claridad lo que quiere decir, pues eso a lo mejor se ha perdido un poco. Es decir, lo que hemos hecho ha sido un movimiento pendular, de a lo mejor una educación rígida, autoritaria, que hemos tenido la gente de mi generación, pues se ha pasado a la gran permisividad y a la falta de límites, y entonces no, tiene que ser, los límites tienen que existir, tienen que ser unos límites firmes, no autoritarios, tienen que ser unos límites flexibles, no rígidos, pero al mismo tiempo tienen que ser absolutamente con una firmeza absoluta. Entonces eso los niños lo entienden. Si todo esto nos lo quitamos, las cosas funcionan mal. Yo suelo decir que a la infancia, en estos momentos, fallan las 3 Cs que son fundamentales para la educación del niño. Y le fallan las 3, luego las cosas no van bien. Les falla la coherencia, les falla la consistencia y les falla la continuidad. Entonces, con estos 3 fallos, la posibilidad de que un niño tenga un desarrollo total absolutamente normal, pues no es del todo. Entonces, tienen más facilidades para actos comportamentales, para enfrentamiento con los padres, para situaciones de protesta, para la desobediencia, para la irritabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué prefieres? ¿La labor de formación o tu labor en clínica, en este caso en la Clínica La Luz, en Madrid? Vamos a ver. Yo soy de los que piensa, bicho raro, fíjate, que no puede haber una formación adecuada sin una actividad clínica. O sea, esto de las facultades de psicología, que se saben todo de la biblioteca y no han visto un paciente, eso no vale para nada. Eso no vale para nada, porque eso lo podemos hacer cualquiera. Tú te metes en una biblioteca, te pones a estudiar y tú lo sabes, ¿no? Pero esto no es así, esto hay que pasarlo por la práctica, hay que tamizarlo. Y hay que decir, este es un invento del investigador. Porque claro, hay una labor fundamental que es el paso de la investigación a la actividad clínica. Ese tránsito de lo que se investiga a lo que tú puedes desarrollar en la actividad clínica no es automático. Tiene que adaptarse y tienes que verlo de una manera importante. Entonces, yo no entiendo la actividad clínica sin la capacidad de ser sensible en la observación para poder investigar y de la investigación empezar la enseñanza, lo mismo que no entiendo la enseñanza sin la capacidad de poderla contrastar con una persona que al fin y a la postre va dedicado a ella lo que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de crear varias unidades de salud mental infanto-juvenil? Pues eso fue en la Reforma Asturiana, la conocida como Reforma Asturiana. En el documento de la reforma de la atención psiquiátrica y de salud mental de 1985, que luego se incluyó en el artículo 23-24 de la Ley General de Sanidad, ya se contemplaba la especificidad de los trastornos mentales de la infancia, de la situación de la alteración de salud mental de la infancia. Se quedó ahí puesto. Sí. Y entonces en Asturias, el que lideró la reforma psiquiátrica, que era Pepe García, que en aquellos entonces era el director general de salud mental y que luego además fue presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la EN, pues dijo, bueno, pues hay que desarrollar unidades infanto-juveniles. Y entonces decidió situar de las 8 áreas sanitarias, en 4 áreas sanitarias
unidades de infantil y a cada área sanitaria le asignó una de apoyo. Y entonces yo abrí la de Mieres totalmente y reformulé la de Avilés después. Ajá. Muchos pacientes que tienes, José Luis, son niños. ¿Cómo los motivas y los tratas desde un punto de vista humano y emocional? ¿Cómo motivar a ese paciente, ¿no?, que llega a una unidad de hospitalización? Bueno, lo primero es aprender a cómo hablan, porque claro, si llega, por muy sabio que sea alguien, si llega al despacho o llega a la habitación de ingreso o llega a la sala de terapia grupal y llega con su docto saber y su lenguaje maravillosamente alambicado, lleno de barroquismos, pues, o de las palabras raras que tenemos en medicina, pues mire, las cosas van mal. Y entonces hay que aprender un poco el lenguaje que tiene la infancia y la adolescencia sin caricaturizarle. Es decir, hay que saber utilizar los giros que tienen, las palabras que utilizan, sin que a ellos les suene como que tú lo estás haciendo de impostura. ¿Qué significa? Que te tienes que acostumbrar a hablar con tus colegas de la misma manera que hablan los pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre he intentado hacer ha sido en las sesiones clínicas poner lo que me contaban y no solamente lo que veía. O sea, primero ponía lo que me contaban y sobre lo que contaban hacía lo que la expresión del análisis de caso, ¿no? Y el trabajo con eso pues hacía también que los residentes que venían a rotar conmigo cuando estaba en el Niño Jesús, que venían a rotar al Niño Jesús, específicamente quisieran rotar conmigo. Específicamente, ¿no? Porque yo creo que se aprendía esa situación del lenguaje de la infancia y lo diferenciaban de una manera absolutamente muy clara de lo que era el lenguaje con los adultos, ¿no? O sea, un niño que vas y le dices, ¿qué te pasa? Y te dice, nada. Pues, ¿qué haces? Pues yo cogía y en muchísimas ocasiones me daba la vuelta y digo, bueno, pues cuando sepa lo que te pasa me avisas. Como se lo hubiera dicho su amigo. Claro. Sí, Sí. Pues ala, y me daba media vuelta y me iba. Y los residentes se quedaban cortados como diciendo, anda la madre del gato. ¿No? Pero claro, eso hacía que poco a poco él empezara a hablar. Que se confianza, claro. Pues le dejabas tranquilo. Claro, se tranquilizaba. No le hacía un tercer grado, ¿no? De pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Oh, eso agobia, eso atosiga, eso, sí. Vamos, disminuye la fiabilidad. Muy bien. Bueno, y debido a la pandemia, muchos recursos están destinados al COVID-19. ¿Cómo atender otras especialidades? ¡Oh! Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Complicado porque hay que tener en cuenta que el COVID-19 ha llegado a ser hasta el 40-45% de las camas hospitalarias de este país. Sí. Entonces, claro, pues eso hace que se limite que se quedara prácticamente pues las intervenciones para urgencias o todas las cuestiones para... Muy mermadas. Claro. Y yo creo que eso ahora, poco a poco, se irá cogiendo aire y volveremos a la misma situación. ¿Cómo? Muy complicadamente, y probablemente va a costar un tiempo antes de llegar a los niveles anteriores al COVID. ¿Cómo está evolucionando la salud mental a nivel de tratamientos y medicación en el ámbito infanto-juvenil y en personas adultas? Vamos a ver. Oficialmente es muy difícil hacer un ensayo clínico y un ensayo terapéutico en la infancia y la adolescencia, ¿no? Es muy difícil porque hay que conseguir consentimientos informados e individualizados y comunicárselo al señor fiscal. Decirle al señor fiscal, oiga, que voy a hacer esto con fines de investigación. Entonces es una situación compleja. Desde luego, de cuando yo era residente, que había 3 fármacos, a lo que tenemos ahora, pues las cosas han cambiado un montón. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque en muchas ocasiones
yo creo que el recurso fácil de ir a la medicación anula la posibilidad de comprensión de los problemas, sobre todo en la infancia, que tiene una visión evolutiva y del desarrollo, ¿no? O sea, van cambiando porque van creciendo, porque todavía no tienen la madurez verbal como para expresar las cosas, y entonces, bueno, pues hay que andar con muchísimo cuidado, porque no tiene toda la mielinización cerebral, y entonces, pues por lo tanto, al dar un medicamento, pues se difunde de una manera distinta, ¿no? En la vida adulta, pues en la vida adulta, sobre todo en la década de los 90 del pasado siglo, fue un avance espectacular. Y fue un avance espectacular porque las grandes casas comerciales, Pfizer, Janssen, ¿ven cómo se repite los mismos? Sí. Pfizer, Janssen, AstraZeneca, dedicaron un montón de dinero a lo que ellos llamaron la década del cerebro. Y entonces, pues claro, volvemos a lo mismo. Usted dedica dinero, usted tiene resultados. Yo, en mi caso, por ejemplo, que tengo un trastorno mental grave, como la esquizofrenia, pues estoy tomando Abilify y es Pfizer, la casa la que está protagonizando. Era otro, pero se la comió Pfizer. Sí. Es decir, eran otros. Había algunos laboratorios que eran más pequeñitos, ¿verdad? Y que luego los grandes laboratorios se los fueron comiendo, ¿no? Ya. Se los fueron comiendo. Nos llama la atención que has escrito pues más de 250 artículos sobre distintos temas. Sí. Véase pues la eutanasia, la afectación de los niños en caso de divorcio, el colectivo LGTBI. ¿Qué te inspira para escribir sobre un tema u otro? La realidad. Lo que me presiona de la realidad. No. La realidad te presiona y reflexionas sobre ello. Y bueno, pues sale lo que sale. Unas veces sale mejor, otras veces sale peor. Hombre, lo que sí que se intenta al hacer cualquier tipo de artículo es fundamentalmente que sea consistente. Es decir, a mí no me interesa hacer un artículo para quedar bien. Yo ya no tengo edad para eso. También a lo mejor depende de la actualidad, de lo que esté... Claro, no, y lo que estoy en esos momentos trabajando, investigando, eso es otra, ¿no? Si estoy dirigiendo una tesis doctoral de epidemiología, pues obviamente también mis lecturas se orientan casi en la misma dirección que los doctorandos, ¿no? O sea, porque, claro, dirigir significa también involucrarte en un tipo de trabajo, ¿no? ¿Y cómo ha afectado en la salud mental de la infancia y la adolescencia el COVID-19? Véase a nivel social, de relaciones, de aislamiento. Bueno, pues ha impactado. Lo primero es que yo dirigí el trabajo del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre los trastornos mentales, sobre la clínica o los síntomas mentales en la época del COVID, ¿no? Y entonces en la infancia y la adolescencia nos salían varias cosas. Uno, que en conjunto se multiplicaba por 3 veces y media la cantidad de personas afectas con síntomas que tenían que ver con su adaptabilidad mental. Que la situación fundamentalmente eran de la serie ansiosa y en menor medida de la serie depresiva, fundamentalmente de la serie ansiosa. Que tenían una baja intensidad, pero una prolongación en el tiempo muy importante. Y que tenían además una distribución social, de clase social. O sea, también aquí había una situación de clase social. En las clases sociales medias, bajas y bajas, de nivel socioeconómico y sociocultural, fundamentalmente la forma de expresarse todos estos síntomas eran de tipo comportamental, es decir, había menos elaboración mental y por eso aparece el comportamiento, un comportamiento disruptivo, ¿verdad? Irritabilidad, agresividad, etcétera, etcétera. Y en las clases medias altas y altas aparecían más los síntomas emocionales, el llanto, los miedos, etcétera, etcétera, pero expresados. Claro, entonces la evaluación podía ser la misma, pero la forma de presentación era totalmente diferente. Y había como un nexo común entre unos y otros, y era el gran consumo de las tecnologías de la información
y la comunicación, de las TIC, de los teléfonos móviles y de las tablets, que llegaban casi al nivel de ser una conducta adictiva comportamental. Es que las tecnologías de la comunicación y de la información son buenas, pero siempre y cuando Claro. se haga con moderación también. Claro, hay que saber utilizarlas para cosas buenas, con responsabilidad. En nuestro caso, pues tuvimos, durante la pandemia, pues tuvimos Zoom, un seguimiento por Zoom, por videoconferencia, tuvimos el tratamiento, pues teletratamiento tuvimos. Sí, sí. Y eso pues evitó el aislamiento también y nos hizo estar mejor. Sí. Y conectarnos unos con otros, y eso ya pues influía también un poco en el estado de ánimo también. Eso es. Claro. O sea, si tiene una aplicación directa y una funcionalidad, está bien. El problema es cuando se convierte en la única manera de jugar, de comunicarse, de hacer, ¿no? Claro. A nivel familiar, en población joven, ¿cómo se debe abordar un trastorno mental grave cuando se conoce el diagnóstico por primera vez? Hombre, si se conoce por primera vez, seguro que ya está la intervención puesta en marcha. Es decir, o está en un centro de salud mental, o ha ingresado, o algún tipo de esto, ¿no? Entonces, cuando se conoce por primera vez, lo fundamental es, uno, que sea lo más precoz posible, que el tratamiento sea lo más intensivo posible y más participativo posible, y desde esa perspectiva lo que vas a intentar es, yo les solía decir a los residentes, bueno, y a toda la gente que lo quiere escuchar, a los alumnos en la facultad, se lo decía también, es, lo que nos interesa es que una crisis dure el menor tiempo posible, que el tiempo entre crisis y crisis sea el mayor tiempo posible, y que la duración de cada crisis quede el menor nivel de deterioro posible. Entonces, esos tres aspectos van a estar muy enlazados. Si yo hago una buena planificación terapéutica en el que se integren los aspectos psicosociales, los aspectos de orientación familiar, los aspectos de cobertura psicológica, y al mismo tiempo el fármaco de una manera adecuada, no darle por darle. Claro, no es conveniente medicar así porque sí, ¿no? Claro, no. Entonces, vamos, yo soy de la idea, hay un señor en Australia que se llama Patrick McGorrick, al que hemos seguido mucho en estos casos graves, y entonces somos de su idea, es decir, hay que dar los fármacos en dosis muy bajitas, aunque te cueste más tiempo y aunque tenga más recaídas, si las sabes controlar. Es decir, si está en un centro donde se dan salida todas estas, no hace falta tener unas dosis que te hagan una impregnación. Y José Luis, a nivel familiar, ¿aconsejas que la gente hable abiertamente de lo que le pueda pasar al hijo o lo que le pueda pasar al allegado? Vamos a ver. Que hable sobre su diagnóstico, sobre su enfermedad. Yo creo que no hace falta dar campanas al pregonero, ¿no? Hay que tener un gran respeto, y ese gran respeto también lleva a la discreción, y sobre todo para no incrementar los elementos de estigma, ¿no? Los componentes del estigma social. Entonces, mientras la sociedad sea ciega, sorda y estúpida, entonces no nos interesa tampoco dar pábulo al pregonero, Claro. porque lo van a interpretar mal. Ya. Es decir, cuando sobre un caso grave recaen situaciones de que ha habido un asesinato y resulta que es que tenía este diagnóstico. Y bueno, pues a mí que muchas veces me preguntan, digo, miren ustedes, yo llevo 47 años de práctica profesional y yo les puedo asegurar que el lugar más seguro para mí ha sido pasear por los jardines de un hospital psiquiátrico, mucho más que pasear, por ejemplo, por Villaverde o Precisamente los que padecemos un trastorno mental grave no solemos ser agresivos. Habitualmente no, porque se está más en la producción mental propia y en la sorpresa y la perplejidad que origina esa producción mental, ¿no? Que estás con tu tratamiento, tu medicación, y entonces estás como normalizas tu vida, ¿no? Ya digo que siempre hay que romper esa situación de estigma y esa unión lineal, un poco asquerosa, porque encima lo hacen de una manera como regodeándose entre la unión del diagnóstico
Es decir, como tiene este diagnóstico, es posible que haya hecho esto. No, mire usted, es que a lo mejor simplemente es que es una mala persona, no busque usted otro diagnóstico, que es que las malas personas existen, ¿no? Claro. ¿Con qué recursos cuenta el sistema público de salud para el tratamiento del trastorno mental grave? ¿Cómo paliar las listas de espera para poder acceder a los hospitales de día? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los recursos están bien planificados. Otra cosa es que sean los suficientes. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Los recursos están bien planificados, la idea está bien definida. Ahora no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque para desarrollar esos recursos se necesita una cosa que es que sea priorizada dentro de los presupuestos. Y eso ya no es siempre así. Depende de la prioridad política y de la sensibilidad que pueda tener cada mandatario para ello. O sea, la reforma psiquiátrica asturiana se llevó a efecto porque el entonces consejero de Sanidad era sensible a la salud mental. Sí, sí. Y entonces cogió y priorizó. ¿Y priorizó por qué? Porque como no tenían la transferencia del INSalud, dijo, pues voy a dedicar mis dineros, en vez de a otra cosa, a la salud mental y que lo demás se encargue el INSalud. ¿No? Entonces, pero claro, esos son decisiones políticas que llevan inmersa la priorización, ¿no? Y bueno, pues estas cuestiones es, claro, si tú no tienes dinero, pues acabó. Porque vamos a ver, un traumatólogo, si quiere, puede tener sus aparatos, sus garlopas, sus martillos y sus cosas, y bueno, pero son aparatos que duran mucho y que no sé qué y tal, han hecho una pequeña, pero no. Pero resulta que es que en salud mental no. Es que no hay aparatos. El único aparato que hay en salud mental se llama enfermería, psicología, psiquiatra, trabajo social. Y eso lo desarrolla personas. Y esas personas necesitan salario. Y ese salario, además, una vez que se da, pues es para 30, para 40 años. Claro. Sí, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Claro. Bueno, sabemos que has escrito numerosos libros y has recibido el Premio Nacional de Investigación en Temas Psicosociales, año 2000. Libros, pues más de 40 inclusive, has llegado a escribir. Más de 60 ya. O más de 60, fíjate, estamos actualizando Internet. ¿Podrías hablarnos de tu último libro, Presencias y Ausencias? Sabemos que fue presentado por Ángel Gabilondo y la actriz María José Goyanes, Sí. con prólogo del director de cine Moncho Armendáriz, y que es un canto a los sentimientos de la condición humana. Sí. ¿Podrías hablarnos de este último libro? Pues aquí por está, favor? porque os lo traigo para la biblioteca. Ay, qué bien. Qué bien. ¿Eh? Traigo para la biblioteca. Pues mira, os lo voy a decir con una parte final, ¿no? Sí. Decididamente hay que afirmar que la poesía es un arma cargada de futuro. Lo es porque su munición es el presente de sentimientos encontrados. Por eso hay presencias de gentes y de amores y desamores, pero también hay ausencias de pasiones y deseos desdibujados. Todo se encuentra tejido finamente con los hilos de la soledad. Una compañera que anhela, que domina, que acompaña, que se añora, que pesa. Esa es la soledad que cose en nuestra mente y en nuestra alma las presencias del placer con las ausencias de los deseos. ¡Qué bonito! Eso es lo que dice el libro. La soledad, menudo tema, ¿verdad? Oh, Es un tema que además en la salud mental es fundamental, ¿no? verdad, es totalmente. Hay que encontrarse con ella de una manera positiva y asertiva. Es Amable. decir, Sí. saber que lo tienes ahí, ¿no? Fíjate cómo empieza. En la primera del libro dice: la noche radiante en su oscuridad, la mar profunda en su negrura, tú hermosa en tu desenvoltura, yo en compañía de mi soledad.
Qué bonito. Qué Ese es bonito. el primero. Sí, sí. Me encanta. Precioso, muy bonito. Sí. Nosotros queremos hacerle llegar nuestra invitación en los teatros del canal, que es desde entre el 15 de junio y el 30 de junio, para asistir a nuestro estreno teatral, que estrenamos una obra de teatro que se llama Oh, qué bien. Sí, La Lilo Lilo Lialo, y nuestra compañía es Arriba el Telón. Ajá. Entonces le invitamos al estreno. Iré. Muchas gracias. Si estoy en Madrid, voy, seguro. Muchas gracias. Lo dirige- Muchas gracias, José Luis. Sí, esta es la obra dirigida por Javier Martín. Ah. Y es una oportunidad hacia los pacientes con diversidad mental de demostrar que somos capaces de hacer las cosas a un nivel profesional. Entonces estás Indudable. Ya has invitado. invitado a la... Iré. Ay, pues sería un gran honor. Eh, un gran honor, recibir, claro que sí. recibir el día y la hora exacta y la sala dentro de los del canal. Y si estoy en Madrid, voy. Ah, Aquí pues tienes a muchísimas tres, gracias. gracias, aquí tienes a todos los actores, Fea, Juan Antonio y Francisco, y luego faltarían Isabel y Juanjo, que también Genial. forman parte de la actuación del teatro. Genial. Bueno, ¿y cómo organizas tu tiempo libre para relajarte? Después de todo. Vamos a ver, yo soy un gran lector y un gran escuchador de música. Y entonces, yo es que no me aburro, vamos. Pues leo, escucho música, escribo, me voy con mi hija la pequeña, que es la que está ahora más cerca de casa, nos vamos por ahí, me machaca con su forma de pensar y que me parece absolutamente brillante, ¿no? Sí, sí. El poderlo hacer. Y bueno, pues yo creo que tengo mucha suerte de poder tener aficiones y contenidos que me llenan de otra manera, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo? Bueno, el que nos has leído. Ah, pues mira, ahora estoy leyendo muchas cosas profesionales, porque como estamos con la estrategia de salud mental, no me queda más remedio que leer cuestiones de gestión y de tal, ¿no? Y entonces estoy leyendo todo lo que puedo sobre las consecuencias mentales de la pandemia y en concreto sobre el agotamiento pandémico, ¿no? La fatiga pandémica que definió la OMS, y entonces pues estoy intentando clarificar esa situación. Y en libros de narrativa estoy con una narrativa que se llama Los dedos en Tokio, que es es una primera obra de un escritor ya maduro, ciertamente, vamos, joven pero maduro, de 40 y tantos, 50 años, y que sorprendentemente tiene una capacidad de narración francamente buena, ¿no? Está muy cuidada y muy estudiada, porque las cuestiones de los famosos y de los que están, pues sí, les tienes ahí, ¿no? Y les lees de vez en cuando, ¿no? Y sobre todo cuando sacan una obra nueva. Pero yo creo que también es bueno leer de los que empezamos en estas cuestiones, ¿no? Y en poesía, pues fundamentalmente estoy trabajando con otro poeta que se llama Antonio Morillas, y entonces él y yo hacemos muchos pues recitales cuando nos piden, les hacemos entre los dos y tal. Y bueno, pues es una cuestión que nos llena absolutamente mucho, entonces nos vemos leyendo los libros de aquí para allá, ¿no? Estoy ya con el segundo poemario, que yo creo que estará listo para el último trimestre de este año, que se llama Gritos de Silencio. Y bueno, pues es quizá mucho más intimista, ¿no? Ya el título lo dice, ¿no? Y entonces... Es una buena tentación la de tu libro de Presencias y Ausencias. Tenemos Sí, un taller que se llama Contexto Histórico Literario. Sí. Y bueno, pues a ver si podemos leerlo y analizarlo un poquito y reflexionar sobre él. Sí, la verdad que sería buena idea eso. Lo tenéis aquí, ¿no? Para la barandilla, por currarse cada propuesta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Muchas José Luis. gracias. Muchas gracias. Toma, te lo doy. Gracias. Por ser la única chica. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión sí. Gracias. ¿Y qué harías si te dijeran que el mundo se acabaría en 24 horas? ¿Qué haría? Sí. Sí.
Yo soy bastante tranquilo, entonces probablemente, como ya no tiene ningún sentido, pues me pondría probablemente la música de Mozart, porque es una de las que más me gusta, o la de Bruce Springsteen, uno de los dos, dependiendo del estado, o alternaría a lo largo de las 24 horas. Intentaría, pues, gritar a los cuatro vientos, perdón por lo que he hecho mal, y punto, y esperar, porque si ya me voy a morir, pues me voy a morir. Claro. Pues José Luis, decirte que nos has transmitido pues mucha paz, mucho bienestar, mucha inquietud también por la investigación y por estudiar, por leer y por ilustrarnos. Gracias. Y que ha sido un verdadero placer tener tu compañía hoy aquí. Un verdadero Sí. placer es estar aquí. Muchas Con gracias. vosotros. Muchas José gracias. Luis. Muchas gracias, muy honrados. Muy bien. Pues la semana que viene, Más. Arranca con un salto al día, sujeta con tus